La batalla de Iwo Jima, librada entre el 19 de febrero y el 26 de marzo de 1945 en una pequeña y aparentemente insignificante isla volcánica a 1200 kilómetros al sur de Tokio, fue una de las campañas más sangrientas y simbólicamente potentes de la Guerra del Pacífico, que encapsuló la ferocidad despiadada de los combates en el umbral del Japón metropolitano. Más que una lucha por territorio, fue una batalla por un objetivo estratégico táctico de valor incalculable: la captura de los aeródromos de la isla, que proporcionarían una base de emergencia para los bombarderos B-29 dañados que regresaban de sus incursiones sobre Japón, y un puesto de avanzada para los cazas de escolta P-51 Mustang. La conquista de esta fortaleza natural, defendida con una determinación fanática por la guarnición japonesa, se convirtió en un sinónimo del sacrificio del cuerpo de Marines de los Estados Unidos y un presagio de los horrores que podrían esperar en una invasión de las islas principales japonesas. El valor de Iwo Jima, también conocida como Isla de Azufre, era evidente para ambos bandos. Para los estadounidenses era un eslabón perdido en la cadena de bombardeo. Los B-29 que despegaban de las Marianas tras realizar misiones sobre Japón a menudo llegaban dañados o con poco combustible. Iwo Jima, situada en la ruta de regreso, ofrecía un campo de aterrizaje de emergencia que podría salvar miles de vidas de tripulaciones aéreas. Para los japoneses, bajo el mando del teniente general Tadamichi Kuribayashi, la isla era suelo nacional sagrado y su defensa era una cuestión de honor supremo. Kuribayashi, un brillante estratega que había estudiado las tácticas de defensa estadounidenses, rechazó la doctrina tradicional de defender las playas. En su lugar, ideó un sistema defensivo revolucionario y mortífero. Transformó toda la isla en una gigantesca fortaleza subterránea. Durante meses, los japoneses construyeron una red elaborada de más de 18 kilómetros de túneles, 5000 cuevas, búnkeres de hormigón y posiciones de artillería excavadas en la roca volcánica. Todas las defensas estaban interconectadas y camufladas a la perfección. El plan de Kuribayashi era simple y brutal. No habría contraataques Banzai suicidas. Sus 21.000 soldados permanecerían ocultos durante el bombardeo naval preliminar, que había sido masivo, y luego emergerían para diezmar a los marines cuando desembarcaran, defendiendo cada metro del terreno desde sus fortificaciones invisibles hasta el último hombre. El objetivo era infligir tantas bajas como fuera posible para desmoralizar a Estados Unidos y disuadirlo de invadir las islas principales. El asalto anfibio comenzó el 19 de febrero de 1945, tras lo que se pensaba que era el bombardeo naval más prolongado e intenso de la guerra hasta esa fecha. Sin embargo, la preparación resultó ser insuficiente contra las defensas subterráneas de Kuribayashi. Cuando los marines de la 4ª y la 5ª división de marines desembarcaron en las playas de arena negra del suroeste, la resistencia inicial fue sorprendentemente ligera, pero a medida que avanzaban tierra adentro, del infierno se desató. La artillería, los morteros y las ametralladoras japonesas, previamente registradas en cada centímetro de la playa y el terreno circundante, abrieron fuego desde posiciones ocultas en el monte Suribachi, el volcán extinto en el extremo sur, y desde la meseta rocosa al norte. Los marines quedaron atrapados en la profunda y suelta arena volcánica, impedir el movimiento de vehículos y hombres, convirtiéndoles blancos fáciles. La primera jornada fue una carnicería. La batalla se dividió en dos fases principales: la captura del monte Suribachi y la lucha por la meseta norte. El 23 de febrero, tras 4 días de lucha feroz, un pequeño pelotón de marines del 2º batallón, el 28 regimiento, la 5ª división de marines, llegó a alcanzar la cima de Suribachi y dirigió una pequeña bandera estadounidense. Horas más tarde, una bandera más grande fue levantada por un grupo más numeroso, un momento capturado por el fotógrafo Joe Rosendahl. Su fotografía, alzando la bandera en Iwo Jima, se convirtió instantáneamente en uno de los iconos más perdurables de la guerra, simbolizando el valor y el sacrificio colectivo. Sin embargo, la batalla distaba mucho de haber terminado. La fase más sangrienta fue la lucha por el norte de la isla, un paisaje infernal de roca volcánica, barrancos y cañadas, bautizado por los marines con nombres siniestros como el Carrizal de la Muerte, el Anfiteatro y la Colina de la Picadora de Carne. Cada cueva, cada búnker tenía que ser reducido con lanzallamas, granadas y cargas de demolición en combates cuerpo a cuerpo a corta distancia. Los progresos se medían en metros y se pagaban con un precio en sangre exorbitante. Los japoneses se negaron a rendirse, luchando hasta la aniquilación casi total. La batalla concluyó oficialmente el 26 de marzo, aunque pequeños grupos de resistencia japonesa continuaron luchando durante semanas. De la guarnición de 21.000 soldados japoneses, solo 216 fueron capturados, todos los demás murieron. Las bajas estadounidenses fueron espeluznantes: 6.821 muertos y 19.217 heridos. Fue la única campaña en el Pacífico donde las bajas totales estadounidenses superaron a las japonesas. La captura de la isla
isla resultó ser un éxito estratégico. Durante el resto de la guerra, unos 2.251 B-29 realizaron aterrizaje de emergencia en Iwo Jima, salvando a unos 24.000 tripulaciones aéreas. Sin embargo, el costo humano fue tan alto que generó profundo debate sobre la necesidad de la invasión y aumentó la aprensión sobre el costo de una invasión de Japón. La batalla de Iwo Jima permanece como un testimonio del coraje de los marines y de la feroz determinación de los soldados japoneses, un choque brutal en una isla diminuta cuyo nombre queda para siempre grabado en la memoria histórica como un símbolo del sacrificio humano supremo. La batalla de Okinawa, librada entre el 1 de abril y el 22 de junio de 1945 en la isla mayor de las islas Ryukyu, fue la última y más sangrienta campaña del teatro del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Un enfrentamiento de una escala y ferocidad tan apocalípticas que se ganó los sombríos apodos de Tifón de Acero para los japoneses y la Boca del Infierno para los soldados estadounidenses que la sobrevivieron. Más que una batalla por un territorio, Okinawa fue un choque de culturas militares en el umbral mismo del Japón metropolitano, donde la potencia de fuego industrial estadounidense se enfrentó a una determinación defensiva japonesa fanática y cuyas espantosas cifras de víctimas influyeron de manera decisiva en la posterior decisión de utilizar la bomba atómica para evitar una invasión terrestre en las islas principales. El contexto estratégico confería a Okinawa un valor incalculable para los Estados Unidos. Bajo el mando del almirante Raymond Spruance y el teniente general Simón Bolívar Buckner Jr., la isla, situada a apenas 550 kilómetros de la costa japonesa, era el trampolín esencial para la planeada invasión de Kyushu, también conocida como Operación Downfall. Sus puertos y aeródromos podían albergar la flota de invasión masiva y servir como base de apoyo logístico y aéreo sin precedentes. Para Japón, la defensa de Okinawa consideraba suelo nacional. Era una cuestión de supervivencia. El mando japonés, encabezado por el teniente general Mitsuru Ushijima, adoptó una estrategia radicalmente diferente a las campañas anteriores. En su lugar de una defensa de playa o cargas Banzai suicidas, Ushijima implementó una defensa en profundidad basada en una serie de líneas fortificadas masivas en el sur de la isla, particularmente la línea Machinato, y más al sur la formidable línea Yuri, un complejo sistema de colinas, crestas y castillos antiguos interconectados por túneles y búnkers de hormigón. El objetivo ya no era vencer, sino infligir el máximo número de bajas posibles para desgastar la voluntad política estadounidense y negociar una paz menos deshonrosa. La campaña comenzó el 1 de abril de 1945, el Día de los Inocentes, con el mayor asalto anfibio de la Guerra del Pacífico. Los cuerpos de Marines de los Estados Unidos y el ejército, con un total de 180.000 soldados, desembarcaron en las playas del suroeste. Para su sorpresa, la resistencia inicial fue mínima. Las fuerzas estadounidenses avanzaron rápidamente, capturando 2 aeródromos clave y cortando la isla por la cintura en el primer día. Sin embargo, esta facilidad era una ilusión. Ushijima había concentrado a sus 110.000 soldados del 32 ejército en el sur escarpado y fácilmente defendible, esperando pacientemente a que el enemigo se estrellara contra sus defensas. La lucha verdadera comenzó cuando las tropas estadounidenses chocaron con la línea Machinato a principios de abril. Lo que siguió fue una pesadilla de 83 días de guerra de desgaste. El avance se midió en yardas, pagado con un precio en sangre exorbitantes. Colinas con nombres como Sugarloaf, Conical Hills, Jacket Wreck y Yuri Castle se convirtieron en sinónimos de carnicería. Cada posición era una fortaleza en sí misma que requería ser reducida con lanzallamas, granadas, cargas de demolición y el apoyo directo de tanques que a su vez eran blancos vulnerables para los artilleros japoneses armados con cargas explosivas. La lluvia torrencial convirtió el terreno en un lodazal sangriento, dificultando aún más el movimiento y favoreciendo a los defensores. Un elemento nuevo y aterrador de la batalla fue el uso sistemático y masivo de los ataques kamikaze. Durante la campaña, la Armada Imperial Japonesa lanzó 10 oleadas masivas de aviones suicidas contra la flota estadounidense que rodeaba la isla. Más de 1.500 aviones kamikaze se estrellaron contra buques de la Armada estadounidense, hundiendo 36 barcos, dañando otros 368 y causando casi 5.000 bajas mortales entre los marineros, en lo que constituyó el ataque más concentrado y destructivo sufrido por la Armada de Estados Unidos en toda su
historia. Además, el acorazado gigante Yamato fue enviado en una misión suicida hacia Okinawa, con combustible solo para el viaje de ida, pero fue hundido por aviones estadounidenses mucho antes de llegar a su objetivo. La batalla terrestre alcanzó su punto culminante en mayo con la lucha por el corazón de la línea Yuri. Una combinación de la feroz resistencia japonesa y las lluvias monzónicas detuvo el avance estadounidense. Para finales de mayo, Ushijima, siguiendo su plan, realizó una retirada ordenada hacia sus posiciones finales en la península de Quillán al sur. El 18 de junio, el comandante estadounidense, el general Buckner, murió por el impacto de la esquirla de un proyectil de artillería en el frente, convirtiéndose en el oficial de más alto rango de Estados Unidos muerto en acción durante la guerra. La resistencia organizada japonesa cesó el 21 de junio y el general Ushijima y su jefe de Estado Mayor, el teniente general Isamu Cho, cometieron seppuku, también conocido como un suicidio ritual, en su puesto de mando en las cuevas de Mabuni. Las consecuencias de Okinawa fueron escalofriantes. Las pérdidas estadounidenses ascendieron a 12.520 muertos o desaparecidos, además de un número de 38.916 heridos. La Marina sufrió otras 4.907 muertes. Las pérdidas japonesas fueron catastróficas. Más de 110.000 soldados murieron, junto con unos 100.000 a 150.000 civiles de Okinawa, que constituyeron entre un cuarto y un tercio de la población de la isla. Muchos civiles murieron atrapados en los bombardeos, fueron utilizados también como escudos humanos por el ejército japonés, obligados a suicidarse con granadas de mano o ejecutados bajo la sospecha de ser espías. Estratégicamente, la batalla convenció a los planificadores de guerra de los Estados Unidos de que una invasión a las islas principales de Japón, la operación Downfall, resultaría en un costo de vidas inimaginable, posiblemente más de 1 millón de bajas aliadas y muchos millones de japoneses. Este cálculo macabro fue un factor primordial en la decisión del presidente Truman de utilizar la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki apenas 6 semanas después, con la esperanza de forzar una rendición rápida y evitar otra Okinawa a una escala infinitamente mayor. Okinawa fue por lo tanto la última batalla campal de la Segunda Guerra Mundial y un amargo prólogo de la era nuclear. La batalla de Berlín, librada entre el 16 de abril y el 2 de mayo de 1945, fue el choque final y apocalíptico del frente oriental de la Segunda Guerra Mundial en Europa. El asalto soviético directo al corazón del Tercer Reich, que puso fin al conflicto en el continente y simbolizó la aniquilación total del régimen nazi. Más que una operación puramente militar, la toma de Berlín fue un acto de venganza política y nacional para la Unión Soviética, una demostración de poderío destinada a reclamar el trofeo más preciado de la guerra y marcar el inicio de su hegemonía sobre Europa del Este. La batalla enfrentó a la maquinaria de guerra más poderosa del mundo, el Ejército Rojo, en la cúspide de su fuerza y ferocidad, contra una mezcla desesperada de soldados veteranos de la Wehrmacht, niños de las juventudes hitlerianas, ancianos, las milicias populares, con un promedio de 55 años de edad, pero en algunos casos había personas de más de 60 años, además de fanáticos de las SS que defendían una ciudad convertida en ruinas bajo un diluvio de acero y fuego. El contexto estratégico era claro a principios de 1945. Los ejércitos soviéticos, tras las exitosas ofensivas del Vístula Oder y de Pomerania Oriental, se encontraban a apenas 60 kilómetros al este de Berlín, en la línea del río Oder, mientras los ejércitos anglo-estadounidenses avanzaban desde el oeste, pero Eisenhower, por razones principalmente políticas y logísticas, decidió detener su avance en el río Elba, dejando la captura de la ciudad alemana en manos soviéticas. Para Stalin, Berlín era un botín político que no podía ceder. Sin embargo, desconfiaba de sus aliados y temía que intentaran tomarla primero, por lo que instó a una competencia feroz entre sus dos principales mariscales, Zhukov por el frente bielorruso y Konev por el frente ucraniano, prometiéndoles que quien llegara primero tendría el honor de conquistarla. Esta rivalidad deliberada aseguró un asalto masivo y sin contemplaciones. La ofensiva final comenzó en la madrugada del 16 de abril de 1945. Zhukov lanzó su ataque principal desde las colinas de Seluk, la última posición defensiva elevada antes de Berlín. Confiando en una abrumadora superioridad numérica, inició el asalto con el uso de 143 reflectores antiaéreos para cegar y desmoralizar a los defensores, una táctica que resultó contraproducente al iluminar sus propias tropas y convertirlas en blancos fáciles. La resistencia alemana en las colinas, dirigida por el
general Gotthard Heinrich fue feroz y mucho más dura de lo esperado, causando enormes pérdidas soviéticas y retrasando el avance. Al sur, Konev tuvo más éxito cruzando el río Neisse y avanzando rápidamente, lo que llevó a Stalin a autorizarlo a girar sus tanques hacia el sur de Berlín, aumentando la presión sobre su copa. Para el 20 de abril, el cumpleaños de Hitler, la artillería soviética comenzó a bombardear el centro de Berlín. El primer frente bielorruso de Zhukov y el primer frente ucraniano de Konev cerraron la tenaza alrededor de la ciudad, mientras que el segundo frente bielorruso de Konstantin Rokossetsky aseguraba el norte. Para el día 25 de abril, Berlín estaba completamente cercada. Lo que siguió fue una lucha casa por casa, piso por piso y habitación por habitación de una brutalidad sin paralelo. Los soldados soviéticos, impulsados por un ardiente deseo de venganza por los crímenes nazis en su patria, avanzaron precedidos por un bombardeo de artillería masivo que redujo barrios enteros a escombros. Los combates se liberaron en las estaciones de metro, en los túneles, que los alemanes inundaron, ahogando a miles de heridos y civiles refugiados y entre los emblemáticos edificios gubernamentales. La defensa alemana, fragmentada y caótica, estaba condenada desde el principio. Aunque algunos soldados de las SS y paracaidistas lucharon con fanática determinación, muchos eran adolescentes de las juventudes hitlerianas o ancianos de las milicias, mal armados y sin entrenamiento, mientras la élite nazi, atrincherada a 15 metros bajo tierra en la Cancillería del Reich, se sumía en la paranoia y la desesperación. El 30 de abril, con los soviéticos a apenas 500 metros de distancia, Adolf Hitler se suicidó con su esposa Eva Braun. Ese mismo día, en un acto de enorme simbolismo, dos soldados del 150 Regimiento de Fusileros izaron la bandera roja soviética sobre el Reichstag, tras una feroz batalla dentro del edificio semidestruido. La guarnición de Berlín, al mando del general Helmut Weidling, comprendió la inutilidad de continuar la lucha. En las primeras horas del 2 de mayo, Weidling se rindió formalmente. La noticia se extendió por la ciudad y la resistencia cesó. Las consecuencias fueron catastróficas. Las bajas soviéticas se estiman entre 80.000 muertos y 265.000 heridos. Las pérdidas alemanas son incalculables, pero se cree que decenas de miles de soldados y hasta 125.000 civiles perdieron la vida. La ciudad estaba en ruinas y la población sufrió horrores indivisibles, incluyendo una ola de violaciones masivas por parte de soldados soviéticos. La batalla de Berlín marcó el fin militar de la Segunda Guerra Mundial en Europa. La rendición incondicional de todas las fuerzas alemanas se firmaría entre el 7 y 8 de mayo de 1945. Políticamente, la bandera sobre el Reichstag no solo simbolizó la victoria sobre el nazismo, sino también el surgimiento de la Unión Soviética como una superpotencia global y el inicio de la división de Europa que caracterizaría la Guerra Fría durante los siguientes 45 años. Berlín, la capital del Reich, que debía durar 1000 años, cayó en solo 16 días, en un cataclismo de violencia que fue el epílogo adecuado para el régimen más mortífero de la historia moderna. La ofensiva de Praga, librada entre el 5 y el 11 de mayo de 1945, fue la última gran operación militar de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Una campaña relámpago soviética que liberó la capital de Checoslovaquia y que se desarrolló de manera única después de la capitulación oficial de las fuerzas alemanas en Berlín y la rendición incondicional en Reims. Este enfrentamiento, que enfrentó a los frentes soviéticos en un avance arrollador contra el grupo de ejército centro alemán, la última fuerza cohesionada y poderosa de la Wehrmacht, que aún se resistía. No solo tenían como objetivo estratégico la liberación de Praga, sino también impedir que casi 1 millón de soldados alemanes se rindieran a los ejércitos occidentales y asegurar el dominio soviético sobre Checoslovaquia en el escenario político de la posguerra. El contexto de la ofensiva era excepcional. El 2 de mayo de 1945, Berlín había caído y Adolf Hitler se había suicidado. El 7 de mayo, el general Alfred Scholz firmó la rendición incondicional de todas las fuerzas alemanas en Reims, Francia, con efecto a partir de las 23:01 horas del 8 de mayo. Sin embargo, en Bohemia, la parte occidental de Checoslovaquia, el mariscal de campo Ferdinand Schochner, un nazi fanático y comandante del grupo de ejército centro, se negó a acatar la orden de rendición. Su ejército, con una fuerza estimada entre los 600.000 a 900.000 hombres, aunque parcialmente desmoralizado y rodeado, seguía siendo una formación formidable y bien equipada. Schochner esperaba
comenzaba a abrirse paso hacia el oeste para rendirse a los estadounidenses del general Patton, creyendo que recibiría un trato más clemente que el que le esperaba a manos el ejército rojo, que buscaba venganza por los crímenes de guerra. Mientras tanto, en la propia Praga, la situación era tensa. El 5 de mayo, espontáneamente y antes de la llegada de cualquier ejército aliado, estalló un levantamiento nacional checo. Los insurgentes, mal armados y compuestos por civiles y policías, tomaron el control de partes claves de la ciudad, incluida la sede de la radio, desde donde se emitieron desesperadas peticiones de ayuda en varios idiomas. Las fuerzas de ocupación alemanas, al mando del general de las SS, Karl Friedrich von Puttler-Burghaus, reaccionaron con brutalidad utilizando tanques y artillería para reprimir la rebelión. Los insurgentes, a punto de ser aplastados, suplicaron por radio a los aliados que acudieran a su ayuda. Esta súplica desencadenó la respuesta soviética. Aunque el primer frente ucraniano del mariscal Iván Konev ya había planeado una ofensiva para el 7 de mayo, la crisis de Praga aceleró los planes. El alto mando soviético ordenó a 3 frentes: el primer ucraniano de Konev, el segundo ucraniano de Marinotsky y el cuarto ucraniano de Yeremenko, lanzar un ataque concéntrico masivo hacia la capital checa. El avance fue increíblemente rápido. Las divisiones blindadas de guardias soviéticas, encontrando una resistencia alemana desorganizada y desesperada por escapar, avanzaron hasta 60 kilómetros por día. Simultáneamente, el tercer ejército del general Patton había avanzado hasta Pilsen, a apenas 80 kilómetros al oeste de Praga, pero se detuvo allí, respetando los acuerdos previos con los soviéticos que delimitaban la línea de contacto en el río Elba y el oeste de Bohemia. En la madrugada del 9 de mayo, las primeras unidades del primer frente ucraniano de Konev irrumpieron en los suburbios de Praga. Su llegada fue decisiva. Las fuerzas alemanas, atrapadas entre los insurgentes checos en la ciudad y el avance imparable de los tanques soviéticos, colapsaron. La liberación de Praga se completó ese mismo día, con los soldados soviéticos recibidos como héroes por una población eufórica. Sin embargo, la lucha no terminó ahí. La ofensiva continuó durante 2 días más, hasta el 11 de mayo, mientras las fuerzas soviéticas rodeaban y capturaban a las enormes columnas del grupo de ejército centro, que intentaban huir hacia el oeste. Decenas de miles de soldados alemanes fueron hechos prisioneros en los últimos y caóticos combates al suroeste de Praga, cerca de la ciudad de Pribrand. Las consecuencias de la ofensiva de Praga fueron significativas. Para Checoslovaquia, la liberación por el ejército rojo, a diferencia de países como Francia o Italia, liberados por occidentales, consolidó la influencia soviética en el país, allanando el camino al Partido Comunista a tomar el poder en 1948 y 4 décadas de dominio bajo el telón de acero. Para los alemanes, la rendición ante los soviéticos significó para la mayoría un largo y duro cautiverio en los campos de trabajo del Gulag. El mariscal Schnappler, tras abandonar a sus tropas y disfrazarse de civil para intentar escapar, fue capturado y posteriormente encarcelado por crímenes de guerra. La ofensiva de Praga puso fin definitivamente a las hostilidades en el frente oriental. Fue una operación que combinó el heroísmo de un levantamiento popular, la velocidad del poderío militar soviético y las sombrías realidades de la política de poder de la posguerra. Aunque técnicamente ocurrió después del día de la victoria en Europa, esta batalla final aseguró que la última fuerza alemana significativa no pudiera escapar de la justicia soviética y solidificó el control de Stalin sobre Europa Central, marcando el verdadero epílogo militar de la guerra contra la Alemania nazi.